pregunta es, desde tu labor como maestra, para ti, ¿qué es la didáctica del lenguaje y cómo te ayuda en tu trabajo diario? Bueno, pues la didáctica del lenguaje son todas las herramientas de las que uno hace uso para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que la didáctica es justamente el proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, por más aburrida que sea la clase, ¿sí? Cualquier elemento que tú uses y que te sirva para llevar esos aprendizajes que tú tienes al estudiante, pues justamente va a ser la didáctica que tú tienes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de didáctica puede ser un taller, puede ser una actividad, puede ser un tipo de evaluación, pues todo esto. La segunda pregunta es, ¿qué criterios defines cuando propones un ejercicio didáctico en tus clases de lenguaje? Cuando hablas de criterios, ¿a qué criterios te refieres? ¿A criterios de evaluación, a criterios de enseñanza? No, de criterios? enseñanza. De enseñanza. Por ejemplo, no sé si de pronto tú lees más valor como acá el contenido audiovisual, no sé, algún películas, música, no sé, con relación a la clase, o lees más valor como que a la interacción, por ejemplo, mesa redonda, debates. Bueno, los criterios que se tienen en cuenta son todos los que la norma pide y se evalúan pues en la misma medida. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, en nuestra área, que es el área de humanidades, lengua castellana, pues hay 5 ejes, ¿cierto? Que son los 5 ejes fundamentales que se evalúan. Entonces, justamente el eje literario, el eje de comunicación, el eje de comprensión, ¿sí? Entonces, pues a partir de cada eje uno, digamos que maneja unos criterios, no, otra vez, que me enredé. No, tranquila. Sí. Bueno, entonces otra vez. Entonces los criterios que manejo, los manejo de acuerdo a la normatividad que existe en este momento, ¿sí? Y esta normatividad pues se rige bajo 5 ejes. Entonces está el eje de literatura, el eje de comunicación, el eje de comprensión, el eje de producción, y de acuerdo a ellos, pues obviamente uno va mirando. Entonces, si es el eje de comunicación, pues entonces uno va a darle valor a la participación en clase, a la socialización, pero si tú, por ejemplo, vas a evaluar literatura, entonces obviamente pues también es importante la socialización, pero vas a tener en cuenta la comprensión lectora, la producción, ¿sí? La producción de escritura, etcétera, etcétera. Entonces, pues digamos que uno se baja y a partir de esos ejes, pues empieza como se tiene en cuenta eso. La última pregunta, ¿cómo evalúas un ejercicio didáctico? No, penúltimo. ¿Qué recursos o materiales utilizas y por qué? ¿Qué recursos y materiales utilizo para? Porque en una clase didáctica. En una clase. Pero es que, espérenme, yo les digo una cosa. Está mal formulada la pregunta. No, está muy bien. Díganme para ustedes qué es la didáctica. No, así a la maldita sea, me perdonan la expresión, como ustedes lo entienden. O sea, puede ser como la forma en la que puedo desarrollar una clase a nivel de interacción, de comunicación, de las estrategias que utilizo, de cómo puedo canalizar la atención de los estudiantes. Y entonces hazme otra vez esa pregunta. ¿Qué recursos o materiales utilizas y por qué? Pero termina la que tú me habías dicho de no sé qué didáctico de sistemas. No, Bueno. ¿no? ¿Qué recursos? Sí, Otra sí. vez, ¿qué ¿Qué recursos? recursos y materiales utilizas? En una clase Ah. didáctica. Es que está Ok. Es que cuando dicen en una clase didáctica, todas las clases son didácticas, porque se Deberían supone, de ser, no deberían. Bueno, generalmente todas las clases son didácticas porque justamente la didáctica es el proceso o es la herramienta mediante la cual yo llevo la enseñanza a cualquier persona. Mi clase puede ser la más aburrida del mundo y se puede llegar a dormir, pero si yo trato o mi propósito es enseñarles algo así sea básico, así sea una letra, por muy aburrida que sea y por pocas herramientas o ninguna herramienta que usen,
va a ser didáctica, ¿me entiendes? Entonces no es pensar como que didáctico es, ni siquiera es pensar en formas apropiadas o en formas amenas o en formas o en estrategias, ni siquiera yo necesito tener una estrategia para hacer una clase didáctica. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? ¿Sí o no tanto? No, sí, se entiende. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, entonces tú me dices, ahí es más qué herramientas o qué utilizo. Entonces, bueno, las herramientas o los materiales o las actividades que se utilizan en una clase dependen mucho de lo que tú vayas a enseñar. Tú puedes hacer juegos, puedes hacer, por ejemplo, a veces en algunas oportunidades me ha tocado dar en sexto inglés. Entonces nosotros podemos aprender las frutas haciendo una ensalada de frutas todos, podemos aprender matemáticas trayendo todos para hacer una pizza, construir una pizza y explicar, ¿sí? Por ejemplo, fracciones, que yo no doy eso, entonces en mi asignatura. Entonces podemos, por ejemplo, en este momento lo que están haciendo los chicos, aplicando pruebas tipo saber para ejercitarlos y entrenarlos. Esos términos son un poco fuertes, pero pues efectivamente la prueba saber necesita eso. Sí, si yo conozco, me familiarizo con las preguntas, pues va a ser mucho más fácil para mí tener un excelente rendimiento en la prueba que uno